Ave María Purísima. Nos, Pedro III, vicario de Cristo en la tierra, por la gracia de Dios, queremos hablar del rezo del Santo Rosario. No hace mucho era costumbre de rezar el Santo Rosario todos los días. En un hogar católico, toda la familia juntos, para que Dios y María Santísima pudieran bendecir el hogar a la familia católica. ¿Sabéis cómo Satanás destruyó las familias, los hogares católicos? Consiguió poner un televisor en las casas como algo indispensable. Desde que entró esa caja diabólica en las casas, ya no hubo más tiempo para el rezo del Santo Rosario. Y como el Señor puede bendecir las familias y los hogares si viven de espaldas a Dios, si no le piden la bendición. Luego vienen las peleas, infidelidades, separaciones, divorcios. Recordad que al principio del siglo XX el Papa San Pío X dio instrucciones para que en todas las iglesias, conventos y en las casas de los cristianos fuesen entronizada y presidiera la Santa Faz y que fuese adorada, con lo cual se hubieran evitado las dos guerras mundiales. Esto no se cumplió, sino todo lo contrario. En los hogares se ha entronizado la faz de Satanás o los de sus hijos y secuaces, de esos apóstoles del demonio que desde el televisor presiden las casas de todo el mundo, predicando obscenidades, herejías y blasfemias para que todos ofenden a Dios y atraigan su santa ira sobre la humanidad corrompida. Esos secuaces son los masones, los peores enemigos de la iglesia, de la familia y de la patria. En medio de tantos progresos materiales, ha bajado de un modo alarmante el sentido moral. La tecnología avanza y se desarrolla, mientras lo más importante rebaja la vida del alma. La masonería manipula la televisión a escala universal, presentando programas que atenten contra Dios, contra la sana doctrina, contra la buena moral y también contra los verdaderos valores patrios. Después de la televisión vino el Internet, aún mucho peor. Es una droga muy peligrosa. Hay personas viciosas clavadas en el Internet hasta 15 horas por día o más. La mitad de los adolescentes pasan más de 5 horas diarias conectadas a Internet durante el fin de semana. Cada 2 de 3 adolescentes admiten que el uso de Internet tiene efectos. Ahora viene la pregunta, ¿qué estarán mirando? ¿Cosas sanas? ¿Cosas espirituales? ¿Cosas religiosas? No, todo al contrario. Un número muy elevado de personas ven pornografías en Internet, ya que el acceso es muy fácil. Luego podéis imaginar las consecuencias. Trastornos sexuales, trastornos de salud, trastornos en la familia, trastornos en el matrimonio, etcétera, etcétera. Y no olvidar las ofensas terribles a Dios. Sin el santo sacramento de la confesión en la verdadera iglesia, una santa, católica, apostólica y palmeriana, no se consigue el perdón de Dios. La Santísima Virgen María dijo en Fátima que el pecado de la inmoralidad, la indecencia, la impureza es el pecado que más almas arroja al infierno para siempre. El infierno existe y del infierno no habrá salida. Digan lo que digan los ateos, los incrédulos, las falsas religiones, con sus muchas mentiras, que el infierno no existe,
que Dios no castiga a nadie. El día que estáis en el infierno, vais a decir, fue engañado por mi falsa religión. Ya será tarde, ya no habrá salida. Vivid cristianamente, vivid santamente, vivid sin ofender a Dios, vivid sin pecar. Pensad en vuestro precioso alma. Nuestro fin aquí en esta tierra, en este valle de lágrimas, es servir a Dios en cuerpo y alma, cada uno según su estado, y un día estar feliz en el cielo por eternidades de eternidades. La Virgen María pidió en todos los lugares de apariciones, oración y penitencia. Enseñó a muchos videntes rezar el Santo Rosario de perlas. El rezo diario del Santo Rosario tiene muchas promesas concedidas por la Santísima Virgen María. Queremos recordar la historia de Fátima sobre el rezo del Santo Rosario. El 13 de mayo de 1917, en la Covatería, en Fátima, los 3 pastorcitos ven una señora hermosísima y brillante vestida de blanco. No temáis, dice la señora, yo no os hago mal, soy del cielo, vengo a pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos, el día 13, a la misma hora. Después diré quién soy y lo que quiero. Después la señora dice a los niños, ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiere mandaros en reparación por los pecados con que es ofendido y como imploración por la conversión de los pecadores? Respondieron que sí. Tendréis pues mucho que sufrir, pero la gracia de Dios os confortará, promete la señora. Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz al mundo y el fin de la guerra. Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, que recéis el rosario intercalando entre los misterios la calculatoria. Oh Jesús mío, perdónenos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las pobres almas al cielo, principalmente las más necesitadas. Los niños piden que les lleve al cielo. Sí, responde la Santísima Virgen, a Jacinto y a Francisco voy a llevarlos pronto. Quiero establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado y dolorido corazón. Quien lo hace, le prometo la salvación, y estas almas serán amadas por Dios, como flores puestas por mí para adornar su trono. El 13 de julio dijo, quiero que continuéis rezando el rosario todos los días en honra de Nuestra Señora del Rosario para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo ella les podrá valer. Continuad viniendo aquí todos los meses. En octubre os diré quién soy y lo que quiero. Y haré un milagro para que todos crean. Después la señora dijo, sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces y en especial siempre quisierais algún sacrificio. Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el inmaculado y dolorido corazón de María. Al decir estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos como en las 2 meses anteriores. El reflejo que parecía que penetraba en la tierra y vieron como un mar de fuego y sumergidos en él a los demonios y a las almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas en forma humana que flotaban en el incendio lanzadas por las llamas,
que de ellas mismas salían juntamente con nubes de humo que por todas partes se esparcían, como acontece con las chispas y rayos de los grandes incendios, sin peso ni equilibrio entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales y espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros carbones hechos brasas. Asustados, pálidos y como para pedir socorro, los pequeños levantaron la vista hacia Nuestra Señora. La Virgen explicó: ¿habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, quiero Dios establecer en el mundo la devoción al Inmaculado y Dolorido Corazón. Si hacen lo que yo os diga, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a terminar, pero si no dejen de ofender a Dios, comenzará otra peor. Dios va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirlo, vendré a pedir la consagración de Rusia en mi Inmaculado y Dolorido Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrán paz, si no esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado y Dolorido Corazón triunfará. El Santo Padre me concederá Rusia y se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Solamente los 3 niños contemplaron las apariciones, pero algunos de los presentes se dieron cuenta de que al final de la aparición lloraban y dijeron que el mensaje era un secreto. Es bueno para algunos y malos para los otros. Desde el momento, el secreto ha constituido una curiosidad y el deseo de conocerlo a todos los que han tenido conocimiento de su existencia. ¿De qué se trata? ¿En qué consistirá el dicho secreto? El alcalde de Vilanova de Orem, a pesar de ser un rabioso anticlerical y dirigente de la masonería, fue el primero en querer enterarse del secreto, confiado por la presión de los videntes. Uso la artimaña de arrancarles el secreto, amenazándoles con la muerte más espantosa si no le revelaban ya desde entonces el famoso secreto. Fueron secuestrados, interrogados y encarcelados. Pero triunfó la inocencia y la sencillez sobre la astucia del obstinado francmasón, y los niños se mantuvieron firmes y serenos aún ante la seguridad de la muerte horrible por cremación. No se apareció la Virgen el día 13 de agosto, como les había anunciado por anterioridad, debido a los sucesos provocados por el alcalde. Pero quise recompensar a los niños que le habían permanecido fieles en circunstancias tan difíciles, y se apareció el día 19 y le pidieron que hiciese un milagro para que todos creyesen. Sí, respondió la Virgen, el último mes, en octubre, haré un milagro para que todos crean en mis apariciones. Si no hubiesen llevado la aldea, el milagro hubiera sido más grandioso. Vendrá San José con el niño Jesús para dar la paz al mundo. Vendrá también nuestro Señor para bendecir el pueblo. Vendrá también nuestro Señor del Rosario y Nuestra Señora de los Dolores.
rezad, rezad mucho y haced muchos sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno por no haber quien se sacrifique y pide por ellos. Estas palabras profundamente impresionaron las mentes de los pastorcitos y despertaron en ellos un hambre cada vez más fuerte de mortificación, oración y sufrimientos. Su único deseo era cerrar para siempre las puertas de aquel terrible horno del infierno, de tal modo que no fuesen allá más almas. Ahora queremos contar dos historias verdaderas, como el rezo del Santo Rosario salvó a Brasil y Austria del comunismo. Salvación de Brasil. En 1964, el presidente de Brasil, João Goulart, había nombrado a muchos comunistas para puestos importantes en el gobierno. Todavía había fe en Brasil y las personas católicas tenían miedo de un gobierno comunista. Las mujeres humildes y fieles pidieron la intercesión de la Santísima Madre y formaron grupos de rosarios. Se presentaron en mítines políticos y ahogaban a los oradores rezando en voz alta el Santo Rosario. El presidente João Goulart había preparado un mitin en Belo Horizonte llamando a una revolución comunista en Brasil. El arzobispo de Río de Janeiro, cardenal Jaime de Barros Câmara, acudió a la Radio Nacional suplicando a la gente que viviera el mensaje de Fátima para superar la amenaza comunista. El presidente João Goulart estaba tan enfurecido por el mensaje del arzobispo que insultó al pueblo del Brasil en un discurso público y ridiculizó el rosario, diciendo que eran las ideas comunistas las que reformarían y salvarían a Brasil y no los rosarios de mujeres beatas. Estas palabras encendieron a las guerreras a la oración. Ellas presentaron a la manifestación en Belo Horizonte y que se esperaba que fuera la más grande hasta el momento. Más de 20,000 mujeres marcharon por las calles con rosarios en sus manos para predicar en una batalla espiritual. Marcharon hasta el centro de la manifestación comunista y rezaron el Santo Rosario tan fuerte que lo cerraron. 6 días después, más de 600,000 personas marcharon por las calles de San Pablo rezando el Santo Rosario. Fue llamada la marcha de la familia con Dios hacia la libertad. Incluso los no católicos se unieron. Después de 2 semanas, un golpe militar derrocó al presidente João Goulart, quien luego huyó del país. En acción de gracias por la victoria, los brasileños organizaron otra marcha en agradecimiento a Nuestra Señora y su rosario. Se llevó a cabo al día siguiente por las calles del Río de Janeiro y se llamó la Marcha de Acción de Gracias a Dios. Salvación de Austria. Después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados entregaron Austria a los rusos. Entonces un sacerdote católico recordó a don Juan de Austria, que condujo los barcos del Papa en la batalla de Lepanto contra los turcos el 7 de octubre de 1571, obteniendo una victoria aplastante, aun cuando los turcos los superaban considerablemente en números. El sacerdote católico pidió que rezaran el Santo Rosario y 700,000 austriacos prometían rezarlo diariamente para que los rusos abandonaran el país. De este modo, el 13 de mayo de 1955, aniversario de la primera aparición de la Virgen Fátima,
Los rusos salieron de Austria y nadie sabe ni cómo ni por qué. El rezo del Santo Rosario no es una pérdida de tiempo, no es algo para las beatas, es para salvar su alma, salvar muchas almas y para evitar la Tercera Guerra Mundial que ya está en la puerta. Mirad la guerra interminable entre Rusia y Ucrania. Mirad la guerra de muchos tiempos entre Israel y Palestina. Mirad las muchas guerras en gran parte del mundo. No tengáis vergüenzas de rezar y usar el Santo Rosario. Abrid los ojos, no sois ciegos. Ved la realidad. El mundo está cada día peor. Es un castigo por los innumerables pecados. El Apocalipsis está cumpliéndose al pie de la letra. Estamos en las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Rezad, rezad, rezad para aplacar la ira del Padre Eterno. Queremos aprovechar para dar un mensaje a los imaros tradicionalistas. Son todas las personas que quieren ser católicas según la tradición de la Iglesia Católica de siempre. La Santa Misa en el altar, no en una mesa luterana. La Santa Misa en latín, confesar sus pecados en el confesionario al sacerdote. La Santa Comunión de rodillas en la lengua. El sacerdote usando la sotana y la religiosa el hábito. Los fieles tienen que entrar en la casa de Dios decentemente vestidos. El católico palmariano tiene que vestirse siempre decentemente, ya que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, estando en estado de gracia. La iglesia verdadera fundada por nuestro Señor Jesucristo tiene que tener un papa, sucesor de San Pedro, apóstol y primer papa. La iglesia verdadera no puede estar sin papa. Solamente durante el tiempo de la muerte de un papa hasta la elección del nuevo papa. Vosotros, llamados tradicionalistas, estáis divididos. Algunos están con el antipapa de Roma y otros estáis sin papa. La iglesia verdadera no puede estar dividida, es una sola. Reflexionad, abrid los ojos. Actualmente hay una iglesia verdadera en el místico desierto del Palmar de Troya, siguiendo fielmente la santa tradición regida por nos, Pedro III. La iglesia verdadera fundada por Cristo no siempre estuvo en Roma. La iglesia comenzó en Jerusalén, luego por poco tiempo en Antioquía, luego en Roma. Después de la muerte del Papa mártir de Vaticano, San Pablo VI, la iglesia fue trasladada al Palmar de Troya, donde el primer Papa, San Gregorio XVII, fue elegido directamente por nuestro Señor Jesucristo. Igual que el primer Papa, San Pedro Apóstol, fue elegido directamente por nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el Papa San Pablo VI fueron administrados drogas para debilitar su mente y también falsificaron su firma para conseguir una iglesia moderna desde el nefasto Concilio Vaticano II. Hay personas que critican el uso de la triple corona o tiara, el uso de la silla gestatoria. El Papa usa la triple corona o tiara en su coronación y en celebraciones solemnes que simboliza que tiene autoridad como Papa, Obispo y Rey. La triple corona o tiara fue usada desde el siglo VIII. Los últimos antipapas en Roma ya no querían usar la triple corona o tiara, mostrando que no son verdaderos papas. La silla gestatoria fue usada desde varios siglos por todos los papas. El uso de la triple corona
o tiara y la silla gestatoria no es para vanagloriar al Papa. Le corresponde como vicario de Cristo en la tierra. El Papa, como representante de Cristo en la tierra, tiene el sumo poder en lo espiritual y en lo temporal. Queremos recordar las constituciones apostólicas del Papa, ahora San Gregorio XVII. El Papa, ahora San Gregorio XVII, por mandato divino y con el poder espiritual, retiró el 30 de julio de 1982 todos los poderes de todas las iglesias fuera de la vera iglesia, una santa, católica, apostólica y palmariana. Quiere decir, desde el 30 de julio de 1982 ya no hay santos sacramentos válidos, ya no hay bendiciones válidas, ya no hay la Santa Eucaristía. Nada en absoluto fuera de la vera iglesia, una santa, católica, apostólica y palmariana. Fue el mayor de los flagelos para la humanidad ingrata. La retirada de todos los poderes, de todas las iglesias, fuera de la vera de la iglesia, una santa, católica, apostólica y palmariana, fue muy importante para impedir nuevos sacrilegios, irreverencias, blasfemias, cultos satánicos, misas negras, etcétera, etcétera, en la casa de Dios. Por lo tanto, todos los teatros, bailes, inmoralidades, irreverencias, sacrilegios, payasadas, shows, conciertos, cultos satánicos, misas negras en las iglesias falsas, ya no afecta a Dios Trino y Uno, ya que todo es nulo y totalmente inválido. Hace poco el antipapa Francisco terminó su viaje apostólico por Asia y Oceanía con una declaración que contradice muchos aspectos de la fe católica. El antipapa ha vuelto a hacer una declaración, uno de los mayores errores del antipontificado de Francisco. El antipontífice participó en Singapur en un encuentro interreligioso con jóvenes de varias religiones. Una de las cosas que más me ha impresionado de vosotros, los jóvenes, es la capacidad del diálogo interreligioso, les dijo el obispo de Roma. Es en este momento cuando Francisco les aseguró a estos jóvenes que todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Lejos de quedarse aquí, el antipapa prosiguió con esta afirmación sincretista para asegurar que las religiones son distintos lenguajes para llegar a Dios, ya que Dios es Dios y es Dios para todos y todos somos hijos de Dios, agregó el antipapa. El antipapa volvió a repetir que hay un solo Dios para todos, que todas las religiones son simplemente caminos distintos para llegar a Dios. Con estas declaraciones, el antipapa pone al mismo nivel la religión católica que, por ejemplo, el hinduismo, el budismo, al ser distintos lenguajes para llegar a Dios. La contradicción del antipapa con la doctrina católica. Estas aclaraciones del antipapa llamaron la atención de muchos católicos que han escuchado con confusión como el antipontífice ha igualado a la religión católica al resto de religiones, ofreciéndola como un camino más, igual al resto de religiones para llegar a Dios. La realidad es que esta declaración sincretista del antipapa tiene muchos peligros porque no es verdad. Tan solo faltaría acudir a la fuente del Evangelio para darnos cuenta de la gravedad de estas declaraciones del antipapa. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
si me conocéis a mí, ciertamente conocéis también a mi Padre, ya que el que a mí ve por la luz de la fe, también ve al Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto, dice el Señor en el Evangelio. Además, la larga tradición de la Iglesia y el magisterio dejan claro que solo hay una religión verdadera, por mucho que el antipapa se empeña a confundir en aras de salvaguardar el diálogo interreligioso. Todo el que quiera salvarse es preciso ante todo que profese la fe católica, y hasta ahora la doctrina no ha cambiado. El único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo místico, que es la Iglesia. Rezad, empezad a rezar el Santo Rosario para tener la luz en reconocer la Iglesia, una santa, católica, apostólica y palmariana, regida por nos, Pedro III, sumo pontífice, vicario de Cristo en la tierra.